Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días. Iniciamos Hablan los doctores hoy lunes 16 del mes de noviembre, camino ya al cambio de año. Hablan los doctores. Este programa está básicamente dedicado a la salud no solamente cuando aparece el malestar, sino cómo prevenir que usted esté permanentemente sano y que usted se sienta sano, usted y su familia. Es el propósito de este programa, de cómo nosotros provocar la curiosidad, el interés, los elementos educativos que tienen que ver con la salud. No solamente la salud física, sino también la salud mental. Hablan los doctores de lunes a viernes aquí en Teleradio América. Algunos acontecimientos han pasado. El viernes pasado pasó el acontecimiento en París, en Francia, donde unos fundamentalistas han entendido que el terror de que eliminando personas que nada tienen que ver con sus concepciones filosóficas, religiosas, tienen que ser eliminados. Y eso pasó en Francia aproximadamente, según la contabilidad, van 127, 128 seres humanos eliminados por grupos que entienden que tienen la verdad, por grupos que entienden que la única forma de entenderse con los demás es justamente eliminándolo, y ellos son los salvados, las personas que supuestamente tienen toda la razón de poder tener un pensamiento diferente, y que los demás no podemos asumir una posición o unas ideas diferentes frente a grupos fundamentalistas que entienden que su verdad es la única, es la exclusiva para poder resolver las actividades. La solidaridad, independientemente de la historia de Francia, tiene que darse en cada uno de nosotros, puesto que ningún país sobre la tierra está protegido de estos grupos que entienden que, vuelvo a repetir, lo único que existe son sus verdades, que nadie más puede tener un pensamiento diferente, y que uno debe asumir lo que esta gente piensa, lo que esta gente dice, y el mismo Corán dice que estas actividades son no aceptadas por la religión que practican este grupo de personas. Así que lamentablemente ese viernes 13 ya está en la historia como un acontecimiento sumamente penoso que pasó en la República Francesa. Lamentamos todo ese acontecimiento. Una noticia, cambiando de noticia, una de las noticias que siempre analizamos en este programa es el que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Y según el reporte que vemos aquí en la prensa, los accidentes de tránsito se establece que causan 421 muertes en 3 meses. Imagínese usted cuál entonces es el comportamiento que tenemos los dominicanos conduciendo un vehículo de motor. Según las estadísticas, regularmente las principales víctimas
son los conductores de motocicletas, de motores, quienes obviamente no consigue que absolutamente nadie pueda indicarle cuáles son sus deberes y responsabilidades. Y entonces en el país este tipo de personas no respeta los semáforos, si están en verde, si están en rojo. No hay ninguna garantía que pueda prever desde el punto de vista disciplinario este acontecimiento. Pero algo es sumamente importante y nos dice la alerta. Según algunos datos que estuvimos leyendo ayer y que ya previamente conocíamos, una de las causas, hay dos causas permanentes en República Dominicana de fallecimiento de la gente. Primero está los problemas de convivencia, o sea, los problemas de convivencia y las muertes por homicidio, que es la convivencia, y la muerte también por accidente de tránsito. Fíjese, dos acontecimientos de convivencia están haciendo que en República Dominicana nosotros hemos estado básicamente en una situación penosa y en una situación donde cientos de familias se ven afectadas. Siempre que los homicidios en este año también han aumentado, los accidentes de tránsito también han aumentado. Entonces eso nos dice a nosotros de que hay que investigar, hay que saber desde el punto de vista conductual qué está pasando con nosotros los dominicanos, qué pasa con nosotros los dominicanos, que definitivamente nosotros no podemos soportar y no podemos tolerar a otras personas porque inmediatamente respondemos de manera violenta. Entonces, algunos acontecimientos nosotros los psicólogos, los psiquiatras, debemos buscar para darle la explicación de por qué este comportamiento de nosotros los dominicanos en términos de conducir un vehículo, en términos de la convivencia con los demás, que es la que está originando todos estos acontecimientos. Buenos días, Mauri, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eladio Hernández, muy buenos días, amigos televidentes, que cada mañana, a partir de las 6, pues nos encontramos en este espacio que promueve la salud, que promueve todo lo que tenga que ver con un estilo de vida saludable, que promueve las conversaciones sobre enfermedad. Y déjame decirte que nosotros lamentamos profundamente ese primer comentario que tú pues hacías con relación a lo que es calamitosamente la muerte de tantas personas inocentes, y es ahí donde quiero concentrar mi primer comentario, porque si nosotros empezamos a analizar las razones, las motivaciones, probablemente le haríamos un servicio muy flaco a las familias, a los que hoy lloran, a los que hoy pues ya han sepultado sus seres queridos. Esto ha sido una carnicería lo que ha ocurrido en París, en una zona del mundo donde muchas personas hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la calidez del pueblo francés, de la amistad con que Francia aporta al mundo conocimiento. En el caso particular, yo debo decir que tengo una gran cantidad de amigos, sobre todo en la Universidad París 5, el doctor Delmas, uno de los grandes científicos de la anatomía, el doctor Christian Bachel, la profesora Elizabeth Vité. Son gente que vienen continuamente, Eladio, a la República Dominicana, y nosotros vamos a París continuamente en intercambios para fortalecer el conocimiento de la enseñanza de la anatomía. Tradicionalmente los clásicos anatómicos
a nivel mundial son franceses. Francia le ha dado mucho al mundo y como imperio, pues obviamente que ha estado durante mucho tiempo pues controlando asentamientos en esa región. Entonces, si nos vamos por ese lado, probablemente le haríamos un flaco servicio a nuestro comentario. Lo que sí que queremos centrar es el hecho de que el terrorismo es una de las peores pestes que actualmente tiene la humanidad, donde ingresa de manera repentina un grupo de fundamentalistas y ametralla a personas que están en lugares, mira las imágenes ahí, que es el resultado, ¿no?, de la forma, el modus operandi de los terroristas, y es crear toda una situación de desconcierto, de muerte, de luto a las comunidades, a las personas, y ya nosotros fuimos testigos, lamentablemente, de este ataque que sufre el centro de Europa, una de las, quizás la nación más que conserva las riquezas arquitectónicas, las riquezas del arte en el Louvre, por ejemplo. Mira cómo está doblegada Francia, pero inmediatamente no se hace esperar la respuesta y pues inmediatamente Francia responde con bombardeos al Estado Islámico tras esos atentados del viernes, que es un viernes que, como tú decías, no pasará desapercibido. Ese viernes, está en la historia. Ese viernes 13 en París, pues ha enlutado al mundo. Y lo que viene entonces a partir de acá es que esos 129 muertos, esos 351 heridos, pues serán la justificación para que más sangre, más muerte se desencadene, porque ese grupo que controla toda la parte, digamos, de Siria, esos grupos fundamentalistas, pues obviamente que serán replegados, y lo que Hollande y sobre todo el ministro de Defensa ha dicho es que... Hollande, el presidente de Francia. François Hollande, el presidente correcto, Eladio, ha dicho es que están en estado de guerra. Nadie sale, nadie entra, las fronteras están cerradas. Esto es una situación muy calamitosa. Y entonces el mundo necesariamente tiene que redefinir políticas de cómo va a actuar en lugares donde existen asimetrías sociales, porque esto tiene una historia muy, muy, muy larga, el control de esta región. Esta región, históricamente, Eladio, pues ha sido el punto de salida y de entrada desde Oriente a Occidente, o sea, desde lo que es, digamos, India, Asia, Europa, entrando por el Mediterráneo, y la salida desde Europa. Recuerden cómo se hacía el comercio a través del canal de Suez, pero en esa época no existía el petróleo como una... de la condición de la riqueza, como un, ¿no?, interés. Sí. Recuerden que la revolución industrial, los ingleses utilizan el carbón, ¿no? Luego entonces viene la segunda oleada de desarrollo, que es con los hidrocarburos, pero desde siempre esta zona ha sido de interés. ¿Por qué? Porque quien controla ese punto del mundo controla el paso desde Oriente hacia Occidente. Y entonces varios imperios, desde los persas, los fenicios, los griegos, los romanos y finalmente el imperio turco otomano, que prácticamente ahí estuvo gobernando más de 600 años, han llevado el control de esta zona. Pero entonces luego Inglaterra, Francia, fundamentalmente en esa zona, se hacen una división en países y hacen promesas a esta zona de construir... No, la convierten en colonia primero. La Gran Arabia. La promesa que hacen es de construir la Gran Arabia, pero básicamente aquí el hecho fundamental es que esta zona del mundo es una zona
muy álgida, muy apetecible por las potencias, porque quien controla ese paso, controla el mundo prácticamente. Detrás de Siria, ¿quién está? Detrás del presidente Bashar al-Assad está Rusia, está China. Y está Irán. Básicamente ese grupo está pues de alguna manera protegiendo a Bashar al-Assad. Pero una cosa, Amaury, es ¿sí? que también las grandes potencias prácticamente destruyeron la estabilidad que había en esos países. Estoy hablando de Siria, estoy hablando de, ¿cómo se llama? El Gaddafi, Muammar Gaddafi, el presidente de Libia, sí. Cómo todos estos países fueron desactivados. Y justamente después que pasó eso, aparecen los grupos fundamentalistas, se introducen en esos países y están haciendo un desastre. Es interesante tu análisis, Eladio, porque precisamente el punto es que Estados Unidos, por ejemplo, tiene ¿cuántos años? Estados Unidos es 1700. 300 y pico de años. Exactamente. Sin embargo, la participación y la definición de Estados Unidos en el mundo es a partir de la Segunda Guerra Mundial, como potencia desde hegemónica. la Primera Guerra Mundial, donde le vendían armas a un lado y al otro lado. Correcto. Los norteamericanos en ese sentido han sido comerciantes. Sí. Tú quieres armas, no me importa si tú eres nazi, si tú no eres nazi, yo te la vendo. Punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que producto precisamente de la participación de estas potencias en la zona, y esto hay que verlo en el sentido histórico, sin la parte pasional, sin el nosotros, porque un aspecto es, lloramos la muerte de tantos inocentes, de personas que estaban participando de un concierto, personas que estaban en actividades de ocio, al margen, personas como usted y como yo, camarógrafos, médicos, niños, ingenieros, niñas, embarazadas, envejecientes. Personas que no tienen en lo absoluto, y es lo ruin y es lo cobarde del terrorismo, que irrumpe sin discriminar objetivos, porque estos no son objetivos militares. Hollande y las fuerzas de Francia señalan al mundo que han establecido objetivos militares de gente que se está preparando para seguir combatiendo, y esto precisamente es lo que estimuló a Francia hace unos meses atrás a bombardear esa zona, porque esta zona está controlada por el Estado Islámico, personas que van, colocan en un paredón seres humanos, los decapitan, los filman y lo envían al mundo y dicen, eso es lo que le va a pasar a los fieles. Entonces, esa es la parte que nosotros vemos como resultado, pero detrás de todo esto hay una explicación que para nada justifica naturalmente, para nada, y eso quiero hacerlo de manera reiterativa, justifica el modus operandi de estos grupos fundamentalistas, de estos grupos que el terror es su llave, es la forma, su lenguaje es el terror. ¿Ya? Su lenguaje no es la paz, no es la intermediación, no, para nada. El terror es la forma de comunicación. Entonces, esta zona del mundo ha sido durante los últimos probablemente 100 años, ha sido manejada por Inglaterra y por Francia, principalmente, e imponen en esta zona una cantidad de países, entre ellos Irak. Irak es una fábrica de estos países, fundamentalmente de Inglaterra, pues fabrican a Siria como países, a Líbano, a Palestina. Esta zona del mundo, entonces Arabia como tienen tal, del otro lado, y luego le prometen, escúchame, para concluir brevemente, y le prometen que su intervención en la zona es para crear el sueño de esa región del mundo, la Gran Arabia, cosa que no ocurre, y ponen presidentes títeres, como el caso de Saddam Hussein, por ejemplo, o Bashar, padre. Y finalmente, ¿qué se da?
la represión de grupos minoritarios, como es el caso de los sunitas, que son grupos muy pequeños, que Sunitas y chiitas. los chiitas son probablemente 2/3 de la población y los sunitas es 10, 12%, Que son, y ese es el que controla sí, pero la que zona son y reprime. Los chiitas y los Sunitas. y los sunitas son lo único, son religiosos, y lo único que los separa es una interpretación diferente del Corán. Fíjense ustedes cómo entonces volvemos de nuevo al fundamentalismo interpretativo para lamentablemente hacerle daño a personas inocentes. Amaury, vámonos a una pausa y regresamos. Mira, cuando regresemos vamos a comentar un poquito, Eladio y amigos televidentes, de un modelo que nosotros entendemos que debemos copiar, un modelo en esos objetivos que tiene el mundo, e incluso hace unos meses veíamos, por ejemplo, la asignación que se le hacía al expresidente Leonel Fernández, por parte de la ONU, un interés que tiene de los famosos 17 modelos de desarrollo sostenible en el mundo, y la República Dominicana tiene algo pendiente, cómo hacerle frente, cómo la salud, nosotros debemos hacerla de manera sostenible, modelos de salud a nivel comunitario, y el sábado pasado ocurrió algo muy interesante que queremos compartir con ustedes en la comunidad de Los Alcarrizos. Ahí veremos cómo el sábado, recuérdate, se celebraba el Día Internacional de la Diabetes, y veremos en unas imágenes cómo esta comunidad de Los Alcarrizos le da a la República Dominicana un modelo que debe ser reproducible para prevenir esta enfermedad, y ya veremos los detalles cuando regresemos. Sentido de salud para conocer algo más que medicina, con los doctores Eladio Hernández, psicólogo; Amaury García, neurocirujano; y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Regresamos con ustedes en Hablan los Doctores. Amaury, tú estabas haciendo o trataba de hacer una presentación. Aquí aparece, dice Black Friday. ¿Tú sabes la historia del Black Friday? El Black Friday, Sí. tú tienes un híbrido entre Norteamérica, por un lado donde viviste, y tienes un híbrido entre los países socialistas. Háblame de tu parte gringa. Black Friday o el Viernes Negro era cuando los norteamericanos sureños vendían esclavos en plazas, o sea, vendían a los negros en plazas, y se quedó como tradición hablar del Black Friday como un día de acontecimiento de venta de esclavos negros, y entonces resulta que nosotros ya también lo estamos asimilando como un acontecimiento, como estamos celebrando Halloween, el Día de la Bruja, estamos celebrando el Día de Acción de Gracia, y también estamos en esa celebración del día cuando se vendían los viernes, que se vendían esclavos. Entonces también nosotros lo estamos asimilando como que la historia pasó sin pasar, y asimilamos acontecimientos foráneos sin saber los orígenes de estos acontecimientos. Así que hay muchas, los norteamericanos celebran pero esto Black Friday, lo que la gente, básicamente del Black Friday, aparte de esa parte histórica, que es sumamente interesante conocerlo, porque, caramba, si nosotros no conocemos la historia, no vamos a poder entender el presente. Así el presente es. no se entiende, como no entenderíamos lo que pasa en esta zona del mundo donde hay tanto fundamentalismo. Es necesario hacer uso de la historia, de saber por qué razón esta gente se comporta de esta manera. Mira. Y se ha sido la historia también, Amaury. O sea, si uno hace los análisis históricos también, recuérdate los caballeros, los cruzados,
que también imponían a la fuerza sus ideas, su criterio, y todo el que no pensaba igual que ellos era eliminado. Lo que pasa es que en ese momento, por ejemplo, de la historia, Europa necesitaba el control de la zona. Mira, el interés que tiene esa región es increíble. Urbano II, un papa muy bandido, por cierto, un verdadero bandido, estamos hablando del año 1211, poquito más, poquito menos, convoca a todos los reyes de Europa y les dice, miren, señores, muchachos, tenemos que ir a salvar el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro ha sido mancillado por los moros y le dijo a cada uno de los reyes, óyeme. Te interrumpo un segundito. Sí. La tumba de Abraham Ajá. en Irak fue bombardeada y la hicieron desaparecer. Así es. Pero mira, o sea, le dice, mira, tú eres, le dijo al rey de Francia, por citarte un caso, mira, tú eres el comandante en jefe de esta expedición. Pero lo mismo le dijo al de España, lo mismo le dijo al de Inglaterra. Y cuando iban saliendo, ahí se armó un despelote, porque cada uno entendía que era el que iba a comandar aquello. Y lo que buscaba este bandido era quedarse gobernando, quedarse reinando en Europa mientras ellos estaban haciendo la guerra contra los moros. Definitivamente que conocer la historia es interesantísimo. Y es el beneficio de nosotros no cometer los errores del pasado. Pero hoy día la gente ve el Black Friday como la oportunidad de comprar y de gastar mucho cuarto, porque eso es lo que es Black Friday, ¿no es así? Tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué es el Black Friday? No, ese es el día donde ponen muchas ofertas, pero nadie sabe esa parte histórica interesante. Mira, pacientes de trauma, pacientes de lesiones que resultan entonces con grandes dificultades, la vemos día a día en la República Dominicana. Y justamente ahí están, cuando tú ves, para desarrollar el tema, están los casos de accidentes de tránsito. Exacto. Que son la gran mayoría de las personas con trauma que llegan a los centros hospitalarios. Exacto. Que nosotros, en el caso particular, el doctor Amaury García, neurocirujano, que tuvo un entrenamiento muy de cerca con el trauma, dice, señores, no hablemos de accidentes, no hablemos de accidentes. Lo accidental es lo casual, lo que usted tomando todas las previsiones habidas y por haber, aún así usted resulta lesionado. Eso es un accidente. Eladio, los médicos que se están formando y que están alrededor nuestro, son testigos, pero también los familiares y los mismos pacientes, que una pregunta que yo les hago a ellos, cuando estoy pasando visita, cuando tengo un joven de 20 años, de 25, de 30, que está hemipléjico, que no puede mover la mitad del cuerpo, que no puede hablar, que no reconoce ni a su madre, es, ¿y cómo quedó el casco protector que él llevaba? Y te dicen, no, doctor, él no llevaba casco, pero ¿cómo es eso? Entonces, no podemos hablar en el codo. No podemos hablar de accidentes si usted sabe, anda sin la debida protección. Eso es producto de la imprudencia. Pero a fin de cuentas, el trauma nos diezma la población productiva. Y nosotros estamos hablando, y el que ha sido víctima de esta situación lo entiende, pero a nosotros no nos interesa ese. A nosotros nos interesan, y hablan los doctores, usted que en este momento va a salir y que, ¿en qué se transporta a la República Dominicana? En motocicleta, es una realidad. La gente normalmente te dice, no, yo le voy a vender el motor. No, señor. La República Dominicana se transporta en motocicleta. Lo que usted tiene que hacer, usted que va a salir, que no le ha ocurrido una tragedia, que usted no se ha caído, que no se le ha formado un coágulo en el cerebro, que no está loco, que no desarrolló psicosis después del trauma, es ponerse su casco protector, porque el paciente de trauma carecen
de una atención integral en la República Dominicana y los pacientes en muchas ocasiones fallecen por nuestras debilidades, porque el trauma nos desborda y nos arropa. ¿Cuáles son los principales traumas que reciben estos pacientes de Cerebral. motocicleta? Mira, el 70%, Eladio, de las personas que mueren tienen un componente cráneoencefálico. Wow. El cerebro se vuelve papilla. Por eso póngase el casco protector. ¿Cuánto cuesta un casco protector? Te pregunto a ti. No sé. 3.000, 4.000 pesos. ¿Cuánto? Hasta 300 Dice por ahí hasta pesos. 300 pesos. Pero un casco protector yo tengo entendido, porque como nos toca tanto, hemos hecho investigaciones y un casco ronda los 3.000 pesos. ¿Cuánto cuesta una tomografía? Que sería lo mínimo para investigar qué te pasó. ¿Qué cuesta? Cuesta más que eso. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que hacer conciencia. Entonces, vamos a poner ¿qué una es lo que imagen porque el tiempo se nos va a ir. Sí, pero yo quiero, escúchame, Ajá. Eladio, yo quiero no dejar pasar esta actividad que se dio en Los Alcarrizos de mano de un médico que es el doctor Cristian de los Santos. Ahí vemos una marcha. Esa marcha se tituló Muévete. Y yo quiero que ustedes vean, que el Ministerio de Salud Pública vea. Es una pena que nosotros no estemos reproduciendo estos modelos. ¿En qué consiste este modelo que nosotros estamos viendo? Ahí vemos gente que está caminando, vemos pancartas azules, vemos la comunidad de Los Alcarrizos, y se trata de un club contra la diabetes y la hipertensión, coordinado por esa gente. Wow. Oye bien, esa gente, mire ese pequeño video que nos envía el endocrinólogo y nutricionista que vendrá a hablarnos de diabetes en un momento, estos días que siguen. Pues vamos a hablar con el doctor Cristian de los Santos para que él nos explique cómo es que se ha logrado formar este club. Este club tiene 4.000 miembros. Diabéticos. Entre diabéticos, prediabéticos y no diabéticos. Ok. De comunitarios que están involucrados en prevenir la diabetes, en estilos de vida saludable, que nos permitan hacer frente a una de las enfermedades que más trastornos Pero ¿qué es nos lo dan. novedoso que tú encontraste en esta actividad? La comunidad involucrada en la solución de sus problemas. Ok. Mire qué detalle interesante. Este es el símbolo, si le puedes hacer un acercamiento, por favor. Este es el símbolo que los grupos que están trabajando con la diabetes están haciendo. ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esta de medio. La tuya, acá, la del medio. Esa es el símbolo, un aro azul que está llevando a cabo los endocrinólogos en relación a la diabetes. Entonces, ¿qué sucede, Eladio, amigos televidentes? Que la diabetes es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que se asocia con alta mortalidad, sus complicaciones, con retinopatía, o sea, las personas que padecen diabética, si no se controlan, terminan ciegos, con enfermedades renales, incluso terminando en diálisis. Y el 90% del tratamiento y de lo que debe ocurrir con esta enfermedad, ¿tú sabes quién la define? ¿Quién? El paciente. ¿Por qué? Porque significa un cambio de actitud, un cambio de modelo. El diabético tiene sobrepeso, en muchos casos, entonces necesita tener un régimen de ejercicio. El diabético tiene que organizarse en términos de la dieta. Y este club, lo novedoso es que gente que no es diabético identifica en su comunidad personas que tienen datos, ellos mismos ya saben porque han sido y están siendo entrenados para ser promotores de salud, para identificar casos de diabetes. Un diabético habitualmente cuando aparecen los signos y síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Un paciente que empieza a orinar
con mucha frecuencia, se pasa el día entero orinando. Eso se llama poliuria, va muchas veces a orinar. Un paciente que toma mucha agua, constantemente está demandando agua, come mucho y pierde peso. Esas 4P son indicativos de un paciente que tiene datos de diabetes. Entonces, esta zona de los Alcarrizos, con la promoción de sus informaciones, han involucrado alrededor de 4.000 personas alrededor de ese club contra la diabetes y la hipertensión. ¿Y por qué para mí, por qué para hablan los doctores, es interesante esto? Porque hemos visto cómo el dengue nos ha arropado. El Ministerio de Salud Pública no es suficiente para abordar los grandes problemas sin la participación de la comunidad. Eso es así. Es fundamental. Y ese modelo es el que nosotros tenemos que empezar a reproducir, no solamente en los Alcarrizos, vamos a llevarlo a Villa Altagracia, vamos a llevarlo a Villamella, vamos a llevarlo a Villa Francisca, vamos a llevarlo a San Carlos, vamos a llevarlo a Altamira, vamos a involucrar a la comunidad en las principales enfermedades, porque el trauma nosotros podemos decirlo, podemos hablarlo, podemos señalar cuánto ocurre, pero hasta que usted no le dice a su hijo, no, mira, tú tienes que ponerte el casco protector, porque el doctor Amaury García, basura aquí. El doctor Amaury García está diciendo que la gente cuando se cae de un motor, no importa que vaya a la esquina, o no importa que vaya a trasladarse 50 kilómetros, es que cuando se cae del motor, la cabeza suya golpea el piso. Entonces, cuando la comunidad asume la responsabilidad de su enfermedad, entonces tú tienes cambios. Entonces, ese es el modelo. Me llamó la atención eso que tú dices de que el cerebro se queda demolido. O sea, yo no me figuro eso, Amaury. Bueno, es simple. La gente se muere o la gente queda con grandes dificultades. ¿Por qué? Porque usted habla, usted camina, no es porque tiene la boca. Usted no habla porque tiene boca. Usted no camina porque tiene 2 pies. Usted camina y habla y piensa porque tiene cerebro. Y cuando el cerebro se golpea violentamente, la cabeza suya golpea con un objeto más fuerte que ella, ¿qué ocurre? Que las células nerviosas, las neuronas, se destruyen y ocurre una laceración y una destrucción y hemorragia e hinchazón dentro de la cavidad craneal, dentro de su cerebro, que mata una cantidad importante de células, y dependiendo de cuál de esas células se haya muerto, cuál de esas regiones se haya muerto, entonces usted va a tener dificultad. Usted se imagina que usted se cae de una bicicleta y después que usted se cae de esa bicicleta usted no pueda hablar, que usted pierda la capacidad para entender, para reconocer a las personas, para reconocer la gente, para reconocerse a sí mismo. Sí. Entonces, mirándose en un espejo, ¿eh? Exacto, usted no sabe quién es usted, o usted no puede hablar, y eso, señores, está lleno, de eso está lleno los cementerios de gente que no toman estas previsiones y solamente están echándole la culpa no, la culpa está en que usted está recibiendo esta información y usted no debe permitir que su hijo, que su esposo, que usted misma, ¿y quiénes son los que deben llevar casco protector, Eladio? ¿Quiénes? Te pregunto, ¿el que va manejando o el que va atrás? Los dos. Y si son los tres, que no es correcto. Pero a veces vemos, Amaury, lamentablemente, esa es la realidad. Una familia. Usted tiene que entender, que esa es una realidad, es un hecho concreto, eso no es que yo me lo estoy inventando. Una motocicleta no viene diseñada para 3 personas. Nos vemos familias enteras montadas en un motor, como si nada estuviera pasando. O sea, el papá, la mamá y los 3 niños en un motor de 2 ruedas. Yo veía el sábado. Y lamentablemente cruzan por frente de quienes deben poner el orden en ese sentido y nada pasa. Por eso nosotros no tenemos nunca consecuencias del comportamiento que hacemos. El sábado, mientras yo me iba a recortar por acá en la capital, veía un señor que iba en una motocicleta
y él llevaba su casco protector, una cosa ejemplificadora. Cuando tú lo veías de frente, óyeme, una persona en su motocicleta con su casco protector. Y detrás, ¿quién iba? Un niño con 2 galones, parecía de leche, sin casco protector. Entonces, no es posible, porque si ese señor hace un giro repentino por ahí y mismo se desliza y el niño se cae, se mata. Y eso es evitable. Eso nosotros podemos evitarlo. Podemos quitarnos esa posibilidad de encima andando de la manera correcta. Y la manera correcta es que el que se monta en una motocicleta, e insistimos en la motocicleta, sabemos que hay que usar el cinturón de seguridad, pero insistimos en la motocicleta porque también el 70% de los que mueren son motoconchistas. Así es. Entonces, eso es una pandemia, eso es una desgracia, y nosotros finalmente ya decimos que la única posibilidad que tienen las comunidades de hacerle frente a sus problemas de salud uniéndose. uniéndose. Y fíjate lo que sale en el Diario Libre de hoy, como el hospital Vinicio Calventi, hospital dirigido por el doctor Marcelo Puello, involucra a los comunitarios en el combate del dengue. El doctor Marcelo Puello es un ortopeda, es un hombre que nosotros conocemos, que tiene se ha involucrado en su comunidad, en esa misma comunidad de Los Alcarrizos. Bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa. ¿Sabe que alertando... religieron al padre Jesús Castro en la Universidad Católica Santo Domingo como rector? Un hombre que le ha dado un despegue interesante a la universidad, así que felicitamos al padre Jesús Castro Marte por su ser reelecto en su posición como decano. Bueno, así que... Como rector, perdón, como rector. Muy buenos días y nos encontramos el día de mañana aquí en Hablan los Doctores. Muy buenas. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.